Siendo la 1:07 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima, continuamos con nuestro cubrimiento especial con motivo del primer aniversario de la guerra en Ucrania. Bien, en este espacio vamos a repasar el aspecto mediático de la guerra en Ucrania, porque también ha sido una batalla informativa, y para ello saludo en el estudio a nuestra compañera Rosa Pérez Masdeu. Rosa, bienvenida. Buenos días, Andrés, Valentina y Aneta. Bueno, Rosa, las redes sociales han sido un campo de desinformación y de propaganda en medio de esta guerra, pero pues este aspecto mediático claramente ha sido una batalla informativa. Exactamente, y les propongo empezar por recordando un momento que seguro que va a venir enseguida a sus mentes, protagonizado por la periodista Marina Ovsyannikova a principios de la guerra. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. ¿Por qué hemos querido empezar con este momento? Bien, porque señala, ¿no? Simboliza dos cosas que queremos abordar. Por un lado, la importancia de las redes sociales, porque este momento se viralizó y pasó de la televisión rusa, que fue donde tuvo lugar esta protesta, a ser comentado en todo el mundo. Y por otro lado, porque también señala la censura, ¿no? Que es contra lo que protestaba la periodista, que por cierto este mes de febrero ya vimos reaparecer en la sede de Reporteros Sin Fronteras en París, donde pretende refugiarse. Bien, pues esta periodista protagonizaba, entre otras cosas, contra la ley que, recordemos, Rusia aprobó a principios de la guerra, que persigue hasta con cárcel las ofensas contra el ejército ruso. Y entre estas ofensas estaría la cuestión de llamar guerra a lo que el Kremlin califica operación militar especial. Bien, esta ley provocó, entre otras cosas, que medios independientes rusos, como es el caso de Novaya Gazeta, quizás el más paradigmático, cesaran directamente las operaciones. Pero esta censura no se reduce solamente al territorio ruso. Recordemos que tiene una dimensión global, y vamos a ver con un mapa a continuación cómo los distintos bloques, podríamos decirlo así, censuraron el relato del enemigo desde el inicio de la guerra, ¿no? El 27 de febrero de 2022 la Unión Europea vetó a Sputnik y a RT. El 4 de marzo Rusia empezó a vetar medios occidentales internacionales como la CNN, la BBC, la Deutsche Welle, France 24 o redes sociales, sobre todo las de Meta o también, por ejemplo, Twitter. Y el 8 de mayo Estados Unidos prohibió, también vetó las operaciones en su país de televisiones rusas alineadas con el Kremlin. Bien, y esto, ¿por qué es importante? Porque esta censura, si bien digamos que las redes sociales tienen un papel fundamental a la hora de cómo accedemos a la información, con censura o sin, en un contexto en que se está restringida la información, las redes sociales todavía cobran más protagonismo. Y esto ha sido fundamental a la hora de explicar la brecha generacional que hay en Rusia en términos de acceso a la información sobre esta guerra. Esto nos lo comentaba el periodista del Moscow Times, James Birthworth, en un especial que dedicamos a la guerra informativa en Ucrania, ¿no? Que nos decía que cuando empezó la guerra y el Kremlin empezó a vetar medios de comunicación, una de las búsquedas más reproducidas en Rusia en Internet era los VPNs, para saltarse la censura impuesta por el Kremlin, ¿no? Eso provoca que los jóvenes tengan acceso a información que no está filtrada por las autoridades rusas. También este vacío informativo que han dejado los medios tradicionales rusos ha dado pie al surgimiento en Rusia de los llamados blogueros proguerra rusos, ¿no? Que sobre todo a través de Telegram han informado de lo que sucede en la línea de frente. Y ellos tienen una línea generalmente patriótica, defienden la invasión, pero sin embargo también critican los errores o las pérdidas que ha sufrido el ejército ruso en el frente, ¿no? Y es una comunicación que no está tan controlada por el Kremlin. Y por último, en la televisión estatal, a la que acceden más bien las personas de mediana edad o de edad avanzada, es donde se reproduce un discurso más alineado con el discurso oficial ruso, entre otras cosas, ¿no? Un discurso que asimila el gobierno de Kiev con un régimen nazi. Y para terminar, ¿no?, con este primer repaso, veamos una de las protagonistas de estas tertulias en las televisiones rusas, que es Margarita Simonian, la editora jefe de RT, lo que comentaba a raíz del control de la información. Ninguna gran nación puede existir sin control sobre la información.
Bien, Rosa, y hay que recordar también que veíamos, por ejemplo, cómo influencers y también youtubers se convertían como una especie de reporteros de guerra, informando desde el día 1 de los bombardeos hasta cómo se estaban refugiando en estos túneles y en las estaciones del metro. Bien, Rosa, las redes sociales también han sido un campo de desinformación y propaganda. Exactamente, como lo dices, Andrés, hemos podido ver por primera vez, quizás a través de TikTok, ¿no? Cómo la vida, el día a día de los refugiados ucranianos, a través de Telegram, lo que comentábamos, ¿no? Los blogueros en el frente de la guerra, pero Twitter también y Instagram ha sido escenario de una gran campaña de propaganda a través de memes. Hemos seleccionado el ejemplo de la Santa Javelina, que es esta virgen, ¿no? Con una javelina, precisamente, este sistema antitanques de fabricación estadounidense con el que cuenta el ejército ucraniano, y es un icono que simboliza muy bien, ¿no? este carácter ahora mismo bélico ucraniano en el que se junta el enaltecimiento del nacionalismo con también la importancia de la alianza occidental en términos de esta ayuda tanto económica como bélica, ¿no? Y es pues desde un meme, ¿no? Que empezó en redes sociales pero que acabó convirtiéndose en un mural pintado en la capital ucraniana, en Kiev. Por otro lado, un punto clave del discurso bélico en las redes sociales han sido las acusaciones cruzadas de nazismo, ¿no? Los medios rusos, al contrario de los medios occidentales, han dado mucha importancia, han enfatizado mucho el origen neonazi del batallón Azov, un batallón que fue clave en la resistencia ucraniana en Mariupol, ¿no? Prácticamente hace un año. De hecho, hay un episodio señalado que también comentaba Mar en su crónica de salud, que fue cuando Rusia bombardeó un hospital maternal en esa ciudad portuaria. En ese momento, solamente la agencia estadounidense Associated Press era el único medio internacional que estaba presente en la zona y publicó unas imágenes que vamos a ver a continuación que dieron la vuelta al mundo, ¿no? Y escandalizaron por los ataques que sufrieron civiles. Particularmente fue protagonista de estas fotografías una mujer embarazada. Y Rusia, ¿cómo respondió a ese episodio, ¿no? Y a esa, digamos, visión que tuvo todo el mundo a las atrocidades de la guerra? Pues bien, dijo que eran un montaje. Acusaron a esta mujer de utilizar sus conocimientos en tanto que influencer de belleza, ¿no? Para fingir las heridas. También dijo Rusia que este hospital maternal era un centro de operaciones del batallón Azov, ¿no? Y sin hacer referencia explícita a este episodio, pero digamos con un informe que se podía relacionar bastante con lo que sucedió en Mariupol, Amnistía Internacional publicó en agosto un reporte titulado «Las tácticas de combate de Ucrania ponen en peligro a sus civiles al situar bases militares en áreas residenciales». Un informe que generó tanta polémica en Ucrania y en Occidente que llevaron a que Amnistía Internacional se retractara o más bien aclarara su comentario y dijera que nada justifica la agresión rusa, ¿no? Pero es un ejemplo también de cómo se ha blindado tanto el discurso a favor de Ucrania, ¿no? Y en oposición a la agresión rusa que cualquier crítica es tomada de forma un poco, digamos, muy malintencionada, ¿no? Rosa, algo que tenemos que analizar y que podemos analizar bastante bien, podría decirlo los comunicadores, es la forma de comunicar que dista muchísimo de los dos presidentes de estos dos países, que son Volodymyr Zelensky por un lado y Vladimir Putin por el otro. Así es, Valentina, y es una diferencia tan clara que se expresa incluso en los atuendos, ¿no? Vemos a Vladimir Putin normalmente impoluto, con un traje, y siempre, digamos, utiliza unos escenarios muy, podríamos decir, solemnes, ¿no? Palacios, estas grandes mesas, unas grandes distancias, como el salón, la mesa que lo separó de Emmanuel Macron, una imagen que también se convirtió enseguida en un meme que se viralizó en las redes, o incluso cuando se junta con el pueblo en la Plaza Roja, lugares así lo hace desde una posición de mucha distancia, ¿no? Erigiéndose como líder, digamos, incuestionable. Mientras que Volodymyr Zelensky ha adoptado una posición diametralmente distinta, siempre con esta camiseta militar, publicando vídeos en las redes sociales de forma prácticamente diaria, manteniéndose en ese búnker como un líder que no abandona a su pueblo, ¿no? Que está al frente de la reacción, digamos, de la resistencia ucraniana, y de hecho no abandonó Ucrania durante muchísimos meses. Eran los líderes aliados los que iban a visitarle a Kiev. De hecho, hasta Kiev fue la propia revista Vogue, ¿no? Donde
Recordemos que la primera dama, Olena Zelenska, protagonizó junto a Zelensky un reportaje en esa revista que causó mucha polémica. Y por otro lado, ¿no?, lo que comentábamos, Zelensky no salió durante mucho tiempo, pero sí que ya el 20 de diciembre protagonizó su primer viaje fuera de Ucrania desde que empezó la guerra y se desplazó en ese caso a Estados Unidos, porque es que esta guerra no se podría entender sin el apoyo de Washington y de forma más general de la OTAN, no a Kiev. El curso de la guerra habría sido sin duda radicalmente distinto. Y bien, en este sentido es también importante destacar el rol que han tenido los medios de comunicación a la hora de legitimar este apoyo occidental a Ucrania, ¿no? Si bien es verdad que es una cuestión de alianzas, ¿no?, y de oposición a Rusia y es una cuestión geopolítica, el propio papel de Volodymyr Zelensky como actor al frente de su país ha sido también clave, ¿no?, a la hora de poner a Ucrania en el punto central de la agenda internacional. Y esto, digamos, lo resumió muy bien el editor jefe de la revista Time cuando eligieron a Volodymyr Zelensky como persona del año en 2022. Dijo, su ofensiva informativa cambió el clima del sistema geopolítico, desencadenando una oleada de acción que sacudió al mundo. Bien, antes de continuar, yo quiero analizar este tema con nuestra invitada Aneta. Todos estos elementos que Rosa menciona hacen de Volodymyr Zelensky en su territorio como un símbolo de determinación, de pujeza. Pero ¿cómo se percibe la imagen de Vladimir Putin en territorio ruso? Vladimir Putin en el territorio ruso sigue siendo el líder fuerte que exactamente quiere el pueblo ruso hoy y siempre ha querido en su historia atrás. Por eso están los zares, emperadores, los jefes del Estado comunistas hasta Putin en este momento. Si no es fuerte el líder, ahí está ahí la crítica con Gorbachev, que supuestamente se cayó Unión Soviética porque no era este líder fuerte. No hay manera como representar la nación y la nación se identifica no solo con el líder, con un tipo de ideología que hoy en día es, vamos a decir, más conservadora porque un mundo liberal occidental es criticado y se opone con una idea de un mundo más conservador donde hay ideales que vienen de una familia conservadora donde no hay posibilidades de verse variedades y una iglesia ortodoxa vista como un pilar para este tipo de política. Así que muchas veces cuando escucho Putin en ruso y analizo sus discursos, él responde a lo que le gusta al pueblo ruso, vamos a decir en su mayoría, porque es muy peligroso concluir generalizando que todos son así. Siempre hay gente que piensa de otra manera y se siente profundamente en este momento indignada por la guerra. Pero Putin lo hace muy bien para los rusos. Están orgullosos por lo que él hace en este momento. Le responden sinceramente que están dispuestos de ir hasta el final para que defender la causa de esta operación militar especial. Rosa, también la diferencia entre las narrativas de ambos bloques no solo es la forma, sino que hay una enorme discrepancia en el fondo. Exactamente, ¿no? Lo que comentábamos no es solo una cuestión de cómo se presentan ante sus respectivas poblaciones ni ante el mundo, sino también una cuestión de narrativas. Ya para cerrar este espacio, dos narrativas completamente opuestas que quedaron muy claras en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado mes de septiembre, cuando tanto el representante ruso, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelaron al mismo artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, la que recoge el derecho a la legítima defensa para defender su acción bélica en el conflicto actual. Escuchemos y con eso yo ya termino. Y hemos visto quién es el único que quiere la guerra. La falta de decisión de los países occidentales y la guerra continua del régimen de Kiev contra su propio pueblo no nos dejó más opción que lanzar una operación militar especial para proteger a los rusos y eliminar las amenazas a nuestra seguridad que la OTAN ha creado sistemáticamente en territorio ucraniano. Ucrania ha mostrado fortaleza en el campo de batalla, utilizando su derecho a la legítima defensa, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la ONU.
La operación se lleva a cabo en cumplimiento de los tratados de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y estas repúblicas sobre la base del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Bueno, además de darle las gracias a nuestra cronista Rosa Pérez, que acaba de salir del estudio, le damos las gracias también a usted, Aneta, por habernos acompañado en esta casi hora y media de especial en este primer año de la guerra en Ucrania. Nosotros queremos agradecerle toda su intervención y todo el análisis que compartió aquí en el programa. Gracias a ustedes. Me parece muy importante lo que han hecho y para un público hispanohablante que necesita acercarse a lo que pasa en el mundo. Bueno, y nosotros vamos ahora a Kharkiv porque nuestra enviada especial Irene Savio habló con la primera viceministra de Ucrania y ministra de Reintegración de Territorios Temporalmente Ocupados, Irina Vereshchuk, con quien conversó sobre cómo la guerra ha afectado a Ucrania, al pueblo ucraniano. Aquí les traemos un extracto, pero podrán ver la entrevista completa a lo largo del día en nuestra programación. Viceprimera ministra, Ucrania firmó recientemente un decreto en el que declaró la imposibilidad de negociar con Putin. ¿Cuán lejos está la posibilidad de la reactivación de un diálogo y cuáles son las condiciones de Ucrania para que este diálogo se reinicie? Зараз найкращим переговірником, найкращим дипломатом в Україні і усього цивілізованого світу є наша армія. En este momento, nuestros mejores negociadores y diplomáticos son los soldados. Están eliminando al enemigo, así negocian. Esta es la única alternativa que tenemos hoy. El Kremlin y Rusia no nos han dejado otra opción. Han visto y oído lo que su líder, un criminal como Putin, dice y hace. Está preparándose para una gran guerra. Es lo que ha dicho. Por eso necesitamos las armas y las necesitamos rápido. Eso le quitará la posibilidad a Rusia de atacarnos y de atacar a otros países y llevar adelante una agresiva guerra en el mundo. Y bien, de Ucrania nos vamos hasta el territorio ruso para conectar con Xavier Colás, nuestro corresponsal en Moscú. Xavier, buenas tardes. Se cumple un año de lo que el presidente Putin calificó como una operación militar especial. ¿Cuál es el ánimo del pueblo ruso? ¿Ha crecido o ha disminuido el apoyo ciudadano? Bueno, pues el gobierno trata de instalar en la gente una moral de victoria, pero lo que detectamos aquí muchas veces es como mucho moral y a secas, nada más. El régimen de Vladimir Putin esperaba hace un año que se iba a tratar de una invasión corta, fugaz, una operación relámpago que desbancase a Volodymyr Zelensky del poder. Y se ha encontrado con una guerra larga y cruenta, con ya demasiados ataúdes volviendo a casa aquí a Rusia. Desde el principio, Vladimir Putin ha tratado de no despertar a la opinión pública rusa, convenciéndoles de que no se trataba de una guerra, sino de una operación militar especial. Pero ahora que ha avanzado tantísimo el tiempo, ya han pasado 12 meses, Putin está cambiando el foco y ya no hace tanto hincapié en que se trata de una operación militar especial para desnazificar a un país que se estaba convirtiendo en una amenaza para la seguridad de Rusia, sino que pone el foco en la gran gesta que supone para Rusia el estar enfrentándose a Occidente, sobre todo a Estados Unidos y a la OTAN en general, no a sus soldados, pero sí a sus armas y a su información de inteligencia en el campo de batalla que supone Ucrania, más que un país, es concebido como un campo de batalla para ese pulso con Occidente. Por eso, Vladimir Putin, igual que los rusos, sabe que se encuentra ante un año difícil, donde se van a empezar a notar las sanciones, y quiere asegurarse de que todos los rusos están en el mismo barco, es decir, sabiendo que se encuentran en una segunda edición de la Guerra Fría, más cruenta, y que aunque los efectos y las incomodidades de esa guerra se noten en casa, el objetivo es recuperar la hegemonía mundial, o al menos disputársela a Estados Unidos y hacerle perder eso que los rusos llaman el monopolio de las relaciones internacionales que tiene ahora mismo Washington. Xavier, hablamos constantemente de sanciones y hablamos de cómo Occidente está tratando de aislar de alguna manera a Rusia, pero ¿este impacto realmente se ha sentido en territorio ruso? Poco a poco se va notando, pero la verdad es que las sanciones occidentales en un primer momento han tenido un efecto mucho menor de lo que venían pregonando los políticos europeos, por ejemplo, o en Estados Unidos, respecto a un posible derrumbe de la economía rusa. Se ha notado mucho, por ejemplo, en los precios de los productos, en muchos casos los productos básicos, y hay que recordar que en el caso de Rusia
la cesta de la compra en muchos casos hay muchos productos que vienen del extranjero. Entonces ha habido productos que en un primer momento faltaron, que después han sido sustituidos por otros llegados a otros lugares, pero que en general los precios, desde luego, han subido y eso lo han notado bastante los rusos. El segundo componente, aunque este ya no afecta a muchísima gente, son las dificultades para entrar y salir del país. Un asunto que al principio era simplemente una desventaja desde el punto de vista del ocio y el tiempo libre, pero que además se ha convertido en un problema que atosiga a muchos rusos que en realidad no están preocupados por las vacaciones, sino que están preocupados y mucho sobre si van a poder huir a tiempo, si existe un segundo reclutamiento, una segunda movilización, como la que vimos en los meses de septiembre y octubre. Los expertos coinciden en que las sanciones se notará todavía más su efecto durante este año 2023 y por eso es por lo que el Kremlin está insuflando tantísimo contenido patriótico, incluso no solo en los medios de comunicación, sino en las propias escuelas rusas, donde se pide a los niños que escriban cartas a los soldados, porque va a hacer falta mucho patriotismo para olvidar los dolores del frigorífico, de la mesa, del el armario donde se guarda la comida, de los precios, lo que ocurre en el mercado al hacer la compra, en definitiva, la vida cotidiana que se hace más difícil. Gracias, Javier Colas, nuestro corresponsal de France 24 en Moscú. Muchas gracias por este reporte. Y también vamos a hablar del impacto económico que ha tenido esta guerra en Ucrania y por ello le doy la bienvenida en el estudio a mi compañero Jorge Hurtado. Jorge, hablaba nuestro corresponsal Javier Colas hace un momento del impacto que han tenido las sanciones, pero en este aniversario Occidente anunció más sanciones. Cuéntenos. Así es, y bueno, no solo van a tocar el Kremlin, sino también aquellos que apoyen a Rusia en Europa, Asia y Medio Oriente. Concretamente, habrá más aranceles sobre los productos rusos importados a Estados Unidos que incluyen más de 100 metales, minerales y productos químicos por un valor aproximado de 2.800 millones de dólares anuales. El Departamento de Comercio también impondrá controles de exportación a casi 90 empresas rusas y de terceros países, incluso China. Washington se unió así a sus socios del G7 que planean hacer lo mismo en conjunto, así como la Unión Europea que prepara un 10º paquete. Escuchemos y parte de lo que decía el ministro de Finanzas francés al respecto. Por supuesto, deberíamos imponer sanciones adicionales. Europa lo está pensando y trabajando en ello. Y, por cierto, las sanciones son eficientes. Todas son fuertes y eficientes. Y estoy profundamente convencido de que, a largo plazo, lo serán cada vez más, debilitando la economía rusa y dando todos los resultados concretos que esperamos de ellas. Jorge, un año de guerra en Ucrania claramente ha dejado varias crisis en varios ámbitos, pero centrémonos en la crisis energética. Bueno, hay que recordar que Rusia suministraba el 40% de las necesidades energéticas de la Unión Europea y con la invasión y las posteriores sanciones el continente se enfrentó al desafío de descubrir cómo iba a reemplazar rápidamente ese gas y petróleo rusos. A nivel mundial, el primer impacto se sufrió cuando el petróleo subió brevemente a $139 el barril, hace un año precisamente, pero volvió a caer alrededor de los $80 el barril después de que quedó claro que el efecto de estas sanciones occidentales sobre el volumen de las exportaciones de petróleo de Moscú había sido de cierta forma limitado. Jorge, ¿qué ha pasado con los precios de la energía en Europa? Bueno, los precios del gas en Europa han caído hasta un 85% desde que alcanzaron su punto máximo el verano pasado. Eso alivió de cierta forma la presión sobre los bolsillos de los consumidores. El precio por megavatio hora, que es una medida que se usa, venía subiendo desde antes de la invasión y oscilaba entre 50 y 100 euros por megavatio hora. Durante la guerra se llegó a disparar a más de 300 euros por megavatio hora en ese verano y desde entonces han venido cayendo hasta los 50 euros, inclusive menos que antes de que estallara este conflicto. Pero los gobiernos europeos, que han gastado casi 800.000 millones de euros en subsidios de energía, de hogares y también a las empresas, y se preguntan cuánto tiempo pueden mantener este tipo de ayudas. Jorge, ¿qué implicaciones ha tenido esta crisis energética? Bueno, hay muchísimas y sobre todo la
Podemos mencionar que los gobiernos en Europa han gastado miles de millones de euros, como mencionábamos, subsidiando las facturas de la calefacción, algo muy polémico porque esto ocurre mientras las compañías energéticas obtienen ganancias récord y ha llevado al bloque europeo a pensar en cómo pueden modificar las reglas del mercado para que eso no ocurra. También otro factor importante es que los países están compitiendo para construir terminales y poder importar gas de nuevos proveedores como Estados Unidos, Qatar o Nigeria. La diferencia es que es mucho más costoso porque hay que transportarlo como líquido en barcazas y luego regasificarlos. Bueno, y una de las grandes preguntas es, ¿qué pasará el próximo invierno? Bueno, el hito más importante de Europa es que no sufrió un apagón como muchos se temían. Aunque la demanda de gas suele dispararse a principios de octubre, el invierno estuvo más templado de lo habitual y eso retrasó las salidas de los inventarios que ya venían recolectando. Al cierre de 2022, Europa tenía sus tanques de reserva llenos en más del 80%. Ahora, si no se ahorra gasolina en este invierno, también sería mucho más difícil llenar el almacenamiento para el próximo. Lo dijo hace poco Farid Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía. Aquí publicamos parte de esa declaración. Dijo que Europa ha hecho esfuerzos impresionantes para superar la crisis del gas este invierno, lo que también muestra claramente que Rusia está perdiendo la guerra energética, según él, pero como le comentó a Ursula von der Leyen, a todos los comisarios de la Unión Europea, no hay tiempo para la autocomplacencia, con una prueba más dura por delante el próximo invierno. Jorge, la otra crisis es alimentaria. Tenemos que ser conscientes pues, que hay millones de personas que están en estos momentos en una condición de hambre extrema y muchas de ellas pues, están en esta situación tan crítica por este efecto dominó de la guerra. ¿Cómo se ha medido en cifras esa crisis alimentaria? Bueno, antes de la guerra, Ucrania y Rusia ostentaban una tercera parte de las exportaciones mundiales de trigo, una quinta parte del maíz y un 80% del aceite de girasol. También eran los principales proveedores mundiales de África, Medio Oriente y partes de Asia, donde ya muchos están luchando históricamente contra la inseguridad alimentaria. Rusia también era su principal proveedor de fertilizantes. Jorge, para aliviar la situación, en julio se llegó a un acuerdo para que Ucrania pudiera reanudar la exportación de granos. ¿Qué ha pasado con este pacto y cómo se han comportado los precios de los alimentos? Bueno, hay que recordar que durante los primeros meses de guerra se dejaron unos 20 millones de toneladas de granos atrapadas en los puertos ucranianos y Ucrania solía exportar del mar entre 5 y 6 millones de toneladas de productos agrícolas al mes. Turquía y Naciones Unidas gestionaron este pacto para poder sacar esta cantidad de granos y de alguna forma aliviar la crisis alimentaria. Ucrania ya pidió que se extendiera por un año más, pero Rusia ha señalado que no está contenta con algunos puntos de este pacto y todavía esa situación de alguna forma podría decirse que es incierta. Jorge, ¿cómo se han comportado los precios de los alimentos? Bueno, los precios de los alimentos a nivel mundial tuvieron un repunte bastante significativo, sobre todo en los primeros meses de la guerra, por esta misma situación que mencionábamos anteriormente, por la cantidad de fertilizantes, por ejemplo, que se producen en Ucrania y Rusia, y esto hizo que se afectaran países latinoamericanos como Brasil, por ejemplo, o Colombia, que importan muchos de estos fertilizantes para producir alimentos. Una situación que todavía continúa, aunque los precios ya bajaron de esta oscilación tan brusca que tuvieron en los primeros meses de la guerra, pero los precios continúan bastante altos según el Programa Mundial de Alimentos. Bien, era Jorge Hurtado con la información económica. Muchas gracias. Y bien, a esta hora ya nos acompaña en el estudio un nuevo invitado para este análisis aquí en France 24 con este cubrimiento especial del primer año de la guerra en Ucrania. Él es Daniel Meyer, analista internacional y docente del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido. Estábamos hablando hace un momento de las sanciones. Son muchos temas alrededor del impacto económico que ha tenido esta guerra en Ucrania. Mencionaba justamente Jorge las sanciones y también lo hacía nuestro corresponsal Xavier Colás. ¿Cuál es el impacto real de estas sanciones en territorio ruso? Pues en general yo diría que Rusia sufrió menos que el resto del mundo de las sanciones y es sorprendente porque primero en tiempos de guerra el gobierno ruso está dispuesto de dictar a su pueblo, así son las condiciones ahora. Y también crisis alimentaria, energética, eso no son productos de lujo, eso es algo que vulnera inmediatamente a una población. Un país como Ghana en África, que está tan dependiendo de alimentos de Ucrania, no puede vivir ni 4 semanas sin esto. Entonces el impacto
de las sanciones y las respuestas rusas en esto no, son bastante balanceadas, ¿verdad? Es sorprendente porque se pensaba antes que serían mucho más fuertes y forzarían a Rusia de cambiar su estrategia, pero hasta ahora no se ha visto. Marcos, al inicio los sancionados fueron oligarcas y funcionarios. Rusia fue expulsado del sistema bancario SWIFT y solo fue hasta finales del año pasado que empezaron a sancionar los hidrocarburos. ¿A qué se debió esta decisión? Pues es claro, si tú estás dependiendo de estos hidrocarburos, no estás dispuesto de muy fácilmente abandonarlos. Entonces, esto ha causado mucho ruido también por las fricciones entre Estados Unidos y Europa adentro, especialmente Alemania, adentro de la OTAN. Sabemos que con este tubo en el Báltico ha causado muchos problemas que los americanos dijeron unos días antes de la guerra, si ellos invadieron, vamos a bombardear este tubo. Eso es lo que pasó. Entonces, eso son cosas que es muy difícil porque obviamente Alemania o Francia también es un país industrializado y es como alimentos para África, lo mismo es energía para países industriales. Ellos no pueden decir, pues vivimos un año sin energía y vamos a ver qué pasa. Esto no, por eso yo digo, ha vulnerado a Europa también estas medidas. Marcos, el año pasado el PIB ruso se contrajo 2,5%, mucho menos de los que se esperaba. ¿Qué le ha permitido a Rusia mantenerse a pesar de estas sanciones? Pues circunvalarlo, ¿verdad? Nosotros no compramos nuestros combustibles ahora directamente en Rusia, sino por desviar de India. India gana mucha plata con esto. Si hay demanda, siempre hay oferta y sube el precio. Esa es una ley económica y también se busca otras fuentes, pero Rusia yo no creo que Rusia va a sucumbir a estas sanciones, no parece. Bueno, algo que llama la atención es que las sanciones contra Rusia no son de este momento. Rusia ya venía siendo sancionado desde 2014, sí, desde la anexión de Crimea. De alguna manera, se puede pensar que el Kremlin y que Moscú con todo en todos los ámbitos se estaba preparando para poder sobrevivir a otro tipo de sanciones más adelante. Pues tenemos que recordar que la concepción de esta guerra es bastante diferente en el occidente que en Rusia. Rusia es un imperio victorioso de la Segunda Guerra Mundial. Ellos perdieron 20 millones de soldados en esto y ellos se sienten como entre las naciones grandes del mundo. Y la percepción en Europa es muy diferente. La percepción en Europa es son corruptos, son pobres, son postcomunistas. Esto es una de las razones por la cual el conflicto no llega a una lengua compartida, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que recordar que... me pedí un poco, ¿me ayudas? No, estaba preguntándole si de alguna manera Rusia ya estaba preparándose para ser sancionado, para sobrevivir a pesar de estas sanciones. Exactamente. Y por esto Rusia no va a hacer sufrir a su propia población y que es más importante, los rusos están dispuestos a defender esto. Yo quiero añadir yo quiero ponerme en los zapatos de los rusos un poco en un momento. El conflicto inicial es un conflicto real y los rusos tienen buenas cartas en esto. Esto no empezó ni en 2022 ni en 2015. Eso empezó hace como 15 años con el cambio del gobierno en Kiev, desde más o menos recibiendo órdenes desde Moscú, como Minsk todavía, Belarus, hacia un régimen más democrático, más hacia el occidente. En este momento, los rusos tenían miedo de perder control no solamente del Báltico, de Polonia, de Rumanía. Tenemos que recordar que Rusia ha sido un imperio gigante y cayó. Normalmente los imperios que caen generan una energía enorme. Austria, imperio osmánico, tenían con crímenes y guerras horribles. Entonces, hasta ahora tenemos que dar mucho respeto
a que los rusos dejaron salir Báltico, Polonia, Rumania, todo esto. Y yo creo llegaron a un punto con Ucrania, con la membresía de Ucrania en la NATO, donde dijeron, no, eso es algo que no vamos a aceptar. Hemos dicho, ok, váyanse, pero eso es algo que no solamente concierne gente que son rusos para nosotros. Los ucranianos son rusos en un sentido lingüístico histórico. Kiev era capital de Rusia antes de Moscú o San Petersburgo. Pero sí, y eso era la primera etapa en esta guerra, reincorporar Ucrania. Miraron que los ucranianos no querían, pero ahora estamos hablando de un conflicto muy localizado. Es los rusos, 20% de los rusos que se sienten como los rusos victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, que no quieren vivir en una Ucrania que se vuelve más y más occidental. Eso es algo que pasó en Yugoslavia y se hizo nuevas fronteras en Yugoslavia también. Parte de los últimos sismos de la Guerra Fría. Y yo creo podemos ver este conflicto como parte de esta caída de la Unión Soviética, últimos sismos de la Guerra Fría. El peligro que veo en este conflicto bien localizado con un problema específico que se puede negociar, el estado de los rusos adentro de Ucrania, son 20%, y ellos quieren pertenecer a Rusia. Lo que tenemos que evitar a cualquier costo, y eso es la ruptura en mi análisis entre Estados Unidos y Europa en este conflicto. Europa es más en esto, apaguémoslo, no dejémoslo escalar más. Estados Unidos está más pensando en geopolítica. Yo escuché lo que en la conferencia en Múnich hace unos días, y el tema allá era el rol de Europa en la geopolítica nueva. Y la pregunta es, ¿qué rol jugará Europa frente a Estados Unidos y China en el futuro? Por eso era tan importante, tan deseado este statement de China frente a este conflicto, donde no se aliaron con los rusos, pero dijeron, nosotros somos totalmente neutrales. No queremos que se desarrolle este conflicto específico localizable en una pregunta global sobre el Pacífico, sobre el rol de la OTAN y todo esto. Pero yo veo mucho peligro si no tratamos con mucho cuidado este conflicto y lo localizamos y limitamos, que esto será exactamente la pregunta. Marcus, ahorita lo mencionamos hace un momento, Estados Unidos y sus aliados del G7 anunciaron una nueva avalancha de sanciones contra Rusia. Usted me corregirá, ningún otro país había sido sancionado de esta manera como está siendo sancionado Rusia. ¿Qué otros sectores o qué otras sanciones se pueden esperar y a qué sectores no han llegado estas acciones? Pues todo el sistema bancario no ha tocado en su totalidad. Pero yo creo la lógica de este conflicto no es más en la diplomacia y no en la economía. La lógica ahora es militar. Y la lógica militar es o ganas o pierdes. Entonces no es algo que dices, pues vamos un poco más adelante y miremos cómo funciona. No. Tú mueres o tú matas. Entonces, ¿me entienden? Yo creo tenemos que tener claro, cada día mueren cientos de rusos y ucranianos en esto, y eso ya genera una amargura que va mucho más allá de las negociaciones y diplomacias. Es algo muy sorprendente también para nosotros. De hecho, al inicio nosotros pensamos, poco, pero han vivido juntos y ambos son rusos, ¿qué está pasando allá? Pero obviamente no es así. La fricción entre los rusos y los ucranianos va hacia 90 años con el Holodomor y todo eso. Todas estas historias crean una determinación en ambos lados que es sorprendente, ¿verdad? Porque, como he dicho, el conflicto en sí mismo es algo localizable y minimable, negociable, yo diría. Claro. Bueno, pues Andrés, Marcus, estábamos hablando un poco de ¿a qué sectores han llegado estas sanciones? Y, por ejemplo, podemos decir que incluso el deporte se ha visto afectado por varias formas. En primer lugar, pues, por un veto que se le dio a los deportistas rusos por algunas federaciones deportivas. Entonces, doy la bienvenida a nuestro compañero Luis Méndez, que nos va a hablar de toda esta información deportiva. Bienvenido, Luis. ¿Cómo ha impactado la guerra al deporte ruso?
Bien, hablaban de esas sanciones y por supuesto que este sector no ha escapado a ellas. Hay que mencionar en primer lugar lo que ha sido la exclusión por parte de la FIFA y la UEFA de las competencias oficiales tanto de los clubes como de la selección de Rusia en los diferentes organismos. También hay que señalar lo que fue el veto, la suspensión de algunos eventos en el territorio ruso. Pero vamos a especificar lo que fue el caso de Wimbledon. Estamos hablando del circuito ATP de tenis que impidió la participación tanto de atletas de Rusia y de Belarus en el torneo que se realizó en 2022, una medida que en su momento no fue compartida por la ATP o la Asociación de Tenistas Profesionales y por ello decidió no entregar puntos al ganador. Aún así, Daniil Medvedev posteriormente se vería perjudicado ya que tenía el liderato del ranking de este organismo y unas semanas después, por su condición de número 1 del mundo y no haber podido participar en algunos eventos que se realizaron en territorio británico, perdió esta condición. Pero también está el caso de Nikita Mazepin, un expiloto de Fórmula 1 que salió de la escudería Haas, vale decir que esta es de origen estadounidense, y aunque en su momento la culminación del contrato se dio por la prohibición de la FIA de que los pilotos portasen escudos o insignias de Rusia, esta escudería contaba también con un patrocinante ruso, pero muy en el fondo, de manera extraoficial, este equipo tuvo temor porque algunos países europeos, los cuales en su mayoría cogen grandes premios, le pudiesen cerrar la puerta a Mazepin para participar en esas competencias. Pero quizás el caso que mayor impacto generó en el deporte ruso fue el tema de la economía de los clubes y de las selecciones. Por ejemplo, en el caso del fútbol, el Spartak de Moscú aseguró 8 millones de euros por alcanzar los octavos de final de la Europa League, pero dejó escapar de haber llegado a la final unos 6 millones de dólares más. Esto por no haber podido clasificarse. También está el caso de la selección. La selección de Rusia, por no clasificar a Qatar, recordemos que fue suspendida para participar en el repechaje europeo, dejó de ganar entre 8 y 9 millones de dólares. Y además, por perder la sede de la final de la Champions que se iba a efectuar en San Petersburgo el año pasado, aunque no hay datos oficiales, podemos tener una idea comparándola con la final del año 2019 que se celebró en Madrid en aquel entonces y tuvo un impacto económico de 137.600.000 dólares. Estas cifras están fuera de lo que es el impacto a nivel turístico y a ello debemos sumar la pérdida por la suspensión del Grand Prix de Fórmula 1 y también la pérdida de ingresos por no haber podido recibir la Copa Mundial de Voleibol masculino. Bien, Luis, ahí detallabas cada uno de los deportes que se han visto afectados, el veto que se ha impuesto por varias federaciones a atletas rusos y bielorrusos, pero cuéntenos cómo han reaccionado estos deportistas. Hay posiciones encontradas, Andrés, unos sobre todo aquellos que están más expuestos a viajes por su carrera, como es el caso específico de los tenistas, han preferido mantener una posición más neutral. Otros han respaldado la posición de Rusia sobre Ucrania e incluso han mostrado símbolos característicos de esa operación especial militar. Pero hay otro grupo, y vale decir que este es muy pequeño, que en Rusia se ha pronunciado en contra de la guerra y de hecho ha pedido que busquen maneras para encontrar la paz. Es el caso específico de Igor Denisov, quien es un futbolista profesional y le pidió al presidente Vladimir Putin parar la guerra. En una cita que hacía a los medios de Rusia manifestó: estoy dispuesto a arrodillarme ante usted. Así lo dijo este futbolista. Pero como ya mencionamos, a nivel profesional, estas sanciones tienen implicaciones económicas y también consecuencias en lo deportivo. Algunos atletas tienen mucho tiempo preparándose para competencias internacionales y recordemos que el caso de la Copa del Mundo fue el más emblemático, pero también está el de los Juegos Olímpicos de París, donde Ucrania, a través de su presidente, ha pedido la no participación de atletas de Rusia y de Belarus y ha amenazado incluso con un boicot. Pues todo ese esfuerzo de los futbolistas y en el caso también de los olímpicos, de los atletas, podría generarles problemas en lo deportivo. Pero más allá de todo esto, también algunos deportistas, pero de otras nacionalidades, se han visto afectados por la situación. Hay que señalar que, de acuerdo con el diario El País de España, el base francés Thomas
Hurtel había sido expulsado de la selección de su país, que ya está clasificada a la Copa del Mundo de baloncesto de este año, por haber fichado con el Zenit de San Petersburgo. Una situación similar habría ocurrido también con el sueco Jonas Hepro, quien fue el primer NBA de ese país y que también ha sido excluido por su firma con el CSKA de Moscú. Luis, tenemos que hablar también cómo la guerra ha impactado al deporte ucraniano. Así es, hay que hablar que lo ha impactado de diversas maneras, también en lo económico, pero principalmente ha causado estragos en la infraestructura deportiva. De acuerdo con datos del Ministerio del Deporte ruso, más de 300 instalaciones deportivas han sido destruidas y ha obligado a los atletas de Ucrania a solicitar acceso a otras naciones para poder llevar a cabo los entrenamientos. También ha causado un impacto en cuanto al daño económico en los clubes y las selecciones. Pero lo más triste está en el impacto del conflicto en el deporte y la mente de sus familias, ya que muchos deportistas, entrenadores y figuras relacionadas con el deporte han muerto, bien sea en combate o en hechos relacionados con la guerra. Tras lo que fue el inicio de esta operación militar, en marzo se dieron a conocer los primeros datos de deportistas que murieron en combate. De acuerdo con el Sindicato Internacional de Futbolistas, 2 jugadores de menos de 26 años habían muerto por estar combatiendo en ese conflicto. También la Federación de Deportes de Invierno dio a conocer la muerte de Yevhen Malishev, un joven de 19 años quien practicaba el biatlón. Pero esta cifra se incrementó a 77 en el mes de agosto, justo cuando se estaban conmemorando 6 meses de esta incursión militar. Y hay que manifestar que para febrero del año 2023, el ministro de Deportes ucraniano refirió a la agencia Reuters que alrededor de 220 personas, entre deportistas y también aquellos que tienen labores relacionadas con el deporte, habrían muerto como consecuencia de la guerra. Pero desde el principio, muchos atletas o deportistas se unieron a las unidades de defensa de Ucrania. Quizás los casos más sonados fueron los de los boxeadores Alexander Usyk, actualmente el campeón del peso completo, y el del ex campeón Vasily Lomachenko, quienes se unieron a los batallones de batalla para defender a Ucrania. Pero también hay que destacar que un practicante de las artes marciales mixtas, Yaroslav Amosov, después de ganar el título de peso welter de Bellator en junio de 2021, puso a su familia a salvo y se trasladó a Ucrania para defender a su país. Escuchemos el relato. До этого у меня не было никакой военной подготовки, и я старался не прикасаться к оружию. Antes de eso no tenía entrenamiento militar y trataba de no tocar las armas. Creo que, como para toda persona, cuando se involucra por primera vez en actividades militares, primero tiene que acostumbrarse. Когда он впервые попадает в военные действия. Luis, mencionaba usted que los jugadores que pertenecen a los clubes ucranianos se encontraban inactivos en el momento de disputar el repechaje para Qatar. ¿Qué pasó con esa liga? Hay que señalar que esta liga tenía alrededor de 8 meses sin actividad. Primero porque hacen una pausa en el invierno debido a las condiciones climáticas, pero posteriormente debió concluir por lo que es la guerra. En este particular, a nivel de clubes, ya se reanudó en agosto del pasado año, a pesar de una prohibición de la FIFA para que los jugadores extranjeros que están formando parte de los clubes ucranianos pudiesen salir de estos equipos y trasladarse a otras ligas. Vale mencionar que el Shakhtar Donetsk de Ucrania logró avanzar a los octavos de final de la Europa League al vencer al Rennes francés, pero hay otros casos emblemáticos que se han dado dentro del deporte, porque allí entonces vimos cuando precisamente el propio día de la incursión militar en Ucrania, el equipo nacional ucraniano de baloncesto tuvo que disputar un partido en España como parte del proceso eliminatorio. Ya retomando en cuanto a la Liga de Fútbol, esta se está jugando con 16 clubes, estarán disputando unas 30 fechas, pero bajo condiciones de seguridad extremas, entre ellas la colocación de un búnker alrededor de 500 metros de cada uno de los estadios donde se disputan los partidos en caso de ser atacados. Luis, una pregunta. ¿En la liga solamente participan jugadores ucranianos? No.
En estos momentos hay un 13% de jugadores que forman parte o que son extranjeros que están formando parte de esta liga, pero es una cifra muy mínima si la comparamos con, ejemplo, la Liga de España, donde actualmente hay alrededor de un 47,2% de jugadores que proceden de otras latitudes. De ese universo de 414 jugadores, alrededor de 54 son del extranjero, 25 de ellos proceden de América Latina y el Caribe y 19 son de Brasil. Luis, muchas gracias por este análisis y por esta radiografía de este impacto que ha tenido la guerra en Ucrania sobre el deporte. Y bien, vamos a volver al análisis con nuestro invitado, Marcus Daniel Meyer. Hablamos ya del impacto económico que ha tenido la guerra en Ucrania, hablamos del papel de la OTAN, que son aliados de Ucrania y que han sido fundamentales para que Ucrania pueda resistir en el campo de batalla. Pero hablemos también ahora de los aliados de Rusia. ¿Quiénes son y cómo han contribuido en esta guerra? Pues esa es una muy buena pregunta, porque nosotros pensamos que la OTAN es como el mundo libre y importante, y estos rusos no cumplen. Hay otros poderes muy importantes en esto: Brasil, India y China. Entonces ellos, por ejemplo, Brasil ha hecho, nosotros no vamos a vender munición a Alemania para esta guerra, no vamos a vender armas para un conflicto que no nos toque. India está muy poderosa, es el país con más gente en el mundo, está neutral, y especialmente el rol de China, preparando como algo en el Pacífico y este conflicto que ya vemos, eso es muy importante. China ha tratado este asunto con mucho cuidado. Yo leí su comunicado porque muchos analistas pensaron que China y Rusia, por su ideología compartida y por ser grandes poderes, se unieron mucho más en contra del Occidente en esto. Esto no ha pasado. Incluso estos tres, Brasil, India y China, han propuesto una conferencia de paz donde ellos, como terceros neutrales, podrían negociar. Eso siempre es algo que te da mucho poder. En alemán se dice: si dos luchan, el tercero se ríe, porque obviamente tú puedes balancear los poderes. Hasta ahora no veo muy concreto esta propuesta, pero como he dicho, este conflicto se podría extender en repartir las cartas a nivel geopolítico, y ojalá que no, pero en este contexto podría ser que, digamos, los neutrales desde la Guerra Fría, de hecho, ganen más poder y más influencia. Eso es posible. Bueno, usted ya estaba mencionando el papel que tiene China como aliado de Rusia, y es que ayer, pues, Naciones Unidas, la Asamblea General, realizó esta votación que tuvo 141 apoyos, no solo para pedir el retiro inmediato de las tropas rusas de territorio ucraniano, sino también una paz justa y duradera. China se abstuvo, presentó un plan de paz de 12 puntos, algo que, según Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, no es concreto. Ella dijo que son principios. Otros líderes aseguraron que el papel mediador de China no es creíble porque no ha habido una condena de Beijing al actuar de Moscú y que la propuesta debe mejorarse para ser creíble. ¿Cómo se puede analizar el papel de China? Pues empecemos con lo positivo. Unos pensaron que China aprovecharía la posibilidad de ocupar Taiwán en este momento donde el Occidente, la OTAN, ya está como muy en una situación muy tensa. Eso nunca ocurrió, y entonces veo, como he dicho, China muy cuidadoso con su nuevo rol. No quiere provocar, pero es obvio que no se hace aliado del Occidente, de la OTAN en este contexto, que no era por esperar tampoco. Entonces, verdad, yo veo muy constructivo el rol de China en esto, en un sentido de no poder su peso en la báscula. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, del papel de los países de América Latina? ¿Tienen alguna relevancia? Pues hasta ahora no hablan con una voz. Entonces, Brasil está clara y es un peso pesado en el campo internacional ya. Ha dicho que no quieren añadir más combustible a este conflicto.
Obviamente países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua están claramente en favor de Rusia, pero eso no son poderes macizos. Yo quiero añadir un poco, si me permiten, un pensamiento, porque yo tomo un poco el rol del abogado del diablo aquí. Recordemos que hace 60 años teníamos una situación comparable con Estados Unidos. Rusia dice nuestra seguridad está amenazada si la OTAN se extienda hacia como 1000 kilómetros de Moscú. Nosotros decimos, la OTAN, no es así. Pero recordamos, cuando Rusia deploró armas nucleares en Cuba hace 60 años, la reacción no era, pues es un país libre, viva con esto. Los Estados Unidos dijeron no. Nosotros arriesgamos una guerra nuclear si ustedes no retiran estas armas nucleares. Y los cubanos y los rusos sí lo hicieron. Para mí es algo comparable. Yo les pregunto algo. Si China haría un contrato de cooperación económica y militar con México mañana, yo creo Estados Unidos no dirían, pues cada país es libre de formar sus alianzas. Entonces tenemos que tener un poco, yo creo tenemos que alejarnos un poco de este formalismo jurídico de jus gentes, etc. Tenemos que ver, estamos hablando de historia y de poderes para apagar este conflicto y no ser ingenuo tampoco. Bueno, algo que cabe resaltar aquí es justamente cómo el armamento nuclear está teniendo un papel clave y es cómo se pueden atacar, por ejemplo, lo que ocurrió en la planta de Zaporilla, todo lo que está ocurriendo en la planta de Zaporilla y también el riesgo que hubo en Chernóbil. ¿Cómo podemos nosotros analizar esta situación cuando este tipo de armamento prácticamente podría acabar con todo? Eso es muy importante. Hay que separar dos cosas. Es el uso civil de la energía nuclear y el armamento nuclear, aunque los efectos son lo mismo, son devastadores absolutamente. En la Guerra Fría, de hecho, lo paradójico que era, porque son tan letales estos armamentos que era casi considerado imposible hacer una guerra nuclear. Y el mundo estaba bajo amenaza de esto, pero muy pacífico en el sentido. Ahora estamos en una nueva situación y pues si alguien amenaza con armas nucleares cada día, como Putin lo hace en un momento, es algo que se usa. Algo que ¿cómo se dice? Baja la amenaza con el tiempo. Entonces, no me gusta que están empujando en este lado frecuentemente, porque obviamente, como he dicho, si esto se desarrolla en un conflicto geopolítico a nivel global, estamos hablando de cosas muy horribles. Entonces, ¿cómo podemos evitar ambos? Yo creo hay que ser realista con los poderes, con el poder militar de los rusos. Hay que mirar que ya estamos en un año y llegar a una conclusión que refleja el poder ruso y que también refleja la necesidad de los ucranianos de separarse definitivamente de la Unión Soviética o de Rusia, porque eso es el asunto, yo creo. Desde hace varios meses Moscú ha venido haciendo referencia a su arsenal nuclear y de hecho esta semana el presidente Vladimir Putin se retiró del tratado de New START. ¿Se trata de una campaña de intimidación o en verdad puede llegar a usar su arsenal nuclear? Pues la lógica militar es siempre 50% acción, 50% psicología. Yo genero miedo en ti para que no hagas algo. Entonces, los analistas estaban sorprendidos que amenazó desde el inicio de utilizar armamento nuclear. Eso fue concebido como algo exagerado y un símbolo para su debilidad. Pero como he dicho, repetirlo varias veces significa, pues no lo vas a hacer de todos modos y entonces eso puede provocar reacciones muy peligrosos. Entonces,
Rusia es una potencia con la cual tenemos que vivir también después de esta guerra, termine como termine, y será un poder nuclear y será un país inmenso. Es el país más grande del mundo, de hecho, todavía, aunque han perdido mucho territorio con Uzbekistán, etc. Y es mejor pensar ya en la paz y en la estructura después de este conflicto que escalarlo, no. Sí, que escalarlo más, yo creo. Entonces, eso es importante, yo creo. Usted está hablando del futuro y tenemos que hablar del futuro. A partir de mañana, Ucrania va a entrar en su segundo año de guerra. ¿Hacia dónde se dirige este conflicto? Uy, ¿dónde está la bola de vidrio? Yo tengo dos visiones. Hay que leer guerras, hay que leer conflictos que es detrás y abstraer también de mucha propaganda. Recordamos Bismarck que dijo, nunca hay tantas mentiras que ante la elección, durante la guerra y después de un matrimonio. Entonces, hay mucha propaganda en todos lados. Entonces, hay dos maneras de leer este conflicto. Es un conflicto sobre el rol de la minoridad rusa en Ucrania, oeste del río Dnieper. Eso es algo que sí se puede resolucionar con voluntad en ambos lados. No van a ganar 100%, pero se puede negociar. Esto sería importante tener suficiente presión militar por parte de la OTAN para decir, Rusia, retírense de cualquier cosa de restablecer el imperio soviético, zarista, etc. Eso no va a pasar. Ya ven, estamos unidos y determinados. Entonces hablamos de Luhansk, Donetsk. Esos son partes pequeñas del mundo. Eso sería lo bien y eso sí se puede resolucionar. La segunda opción es mucho más grave. La segunda opción sería Estados Unidos insista en humillar y downsize, como se dice, hacer pequeño a Rusia para prevenir más influencia en el Pacífico y una alianza potente entre China y Rusia. Esto es algo que tenemos que evitar a cualquier costo, yo creo. Estaba hablando hace unos minutos el presidente Volodymyr Zelensky y decía que él descartaba completamente el conflicto mientras el ejército ruso estuviera realizando ataques en territorio ruso. Teniendo en cuenta esto y, bueno, teniendo en cuenta esta disponibilidad o esta falta de disponibilidad para el diálogo, porque tampoco la tiene Rusia, ¿cuáles son otros escenarios posibles para un eventual fin de la guerra? Pues la pregunta en este es, si verdad queremos solamente limitarnos al conflicto sobre el rol de los rusos en Ucrania, este de Dnieper. La pregunta en Minsk 1 y 2 entre Hollande y Merkel y Putin era, ¿cuál va primero? Primero plebiscito sobre su estatus autónomo o nuevas fronteras, o primero retirar la parte militar. Y no pueden acordar. Los ucranianos dijeron no. Mientras los rusos están en territorio ucraniano, no vamos a negociar. Los rusos dijeron, tenemos que defender nuestro pueblo en Ucrania porque tenían unas leyes que, verdad, eran muy cuestionables contra los rusos acá. Entonces, pero yo creo, eso sí se puede resolucionar. Yo creo tendríamos que encontrar un estado muy autónomo para los rusos en Donetsk y Luhansk, o como en Yugoslavia desconectar parte de Ucrania y darlo a Rusia, porque eso es lo que quiere la gente que vive allá. Bueno, pues justamente estamos hablando del futuro, estamos hablando de el estado en el que se encuentra en este momento Ucrania, y no solo tenemos que hablar de los ataques que se han producido, claro, con su debida proporción contra las personas, contra los centros hospitalarios, contra la red, la infraestructura, pero algo de lo que también tenemos que hablar es del patrimonio ucraniano, si lo vemos de alguna manera encaminándolo más hacia la cultura, este patrimonio cultural que claramente se ha visto afectado por la guerra y sobre todo pues por estos bombardeos que dañaron sitios históricos e incluso a veces destruyeron para siempre obras de arte. Por eso vamos a hablar de este tema con nuestra cronista, ella es Lea Yujael.
Bienvenida, Lea, bienvenida a este estudio y a este especial. ¿Qué podemos decir sobre este patrimonio ucraniano un año después del comienzo de la ofensiva rusa? Bueno, la destrucción del patrimonio histórico en Ucrania por las bombas rusas es algo que temían los profesionales de la cultura y los conservadores, pero también el mismo gobierno ucraniano, por lo que Vladimir Putin expresó varias veces que quería controlar el territorio, pero también la narrativa histórica. Entonces, para debilitar un pueblo y una nación, hay que borrar su patrimonio, su historia y su cultura. Aquí vemos justamente una cita de la directora de Cultura y Urgencias de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, Krista Pickett, que plantea bien el riesgo al atacar el patrimonio. Ella advirtió a finales de octubre sobre la invasión rusa que el patrimonio cultural suele ser una víctima colateral de las guerras, pero a veces es atacado precisamente porque es la esencia de la identidad de un país, y lo hemos visto durante todo este año en las imágenes que circularon del conflicto. Este patrimonio atacado son iglesias, teatros, museos, bibliotecas y otros monumentos. Hay un caso que conmocionó particularmente al comienzo de la guerra en febrero. El museo de Ivankiv, al norte de Kiev, se incendió durante un ataque del ejército ruso. Todos pensaron en el momento que con él se quemaron las obras de Maria Primashenko, una de las grandes artistas autodidactas del siglo XX, pero unos valientes residentes lograron salvar de las llamas la gran mayoría de esas pinturas. Lea, y es que los bombardeos no son la única amenaza para el patrimonio ucraniano, ¿no? Exactamente, Andrés. Además de las bombas, el frío puede hacer también mucho daño a las obras, y con los constantes cortes de electricidad en ciertas regiones de Ucrania, la conservación del arte se dificulta. También hay mucho vandalismo, con el ejemplo de este museo de Gerson en el sur de Ucrania. Al retomar la ciudad de los rusos, los empleados, como vemos acá, descubrieron un saqueo con las ventanas destrozadas y estanterías vacías. Entonces, para evitar todo esto, algunos museos intentaron sacar sus obras del país, como fue el caso de unas 70 pinturas que salieron de Ucrania el 15 de noviembre y fueron llevadas al Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, en España. La mayoría de estos cuadros nunca habían salido del territorio y están reunidos en la exposición En el ojo de la tormenta, vanguardias de Ucrania. Se pueden ver allá hasta abril y luego irán al Museo de Ludwig de Colonia en Alemania. Fue una operación delicada cuya preparación lleva semanas para una exposición muy simbólica, como lo cuentan la conservadora del Museo Español y la co-curadora de la exposición. La exposición surge con esa doble vertiente. Por un lado, enseñar un arte que se desconoce en España y en todo Occidente, y por otro, sacar obras del territorio en guerra y evitar que sean destruidas por los bombardeos. El día que los cuadros salieron de Kiev fue el día en que se produjo el bombardeo más intenso en Ucrania, y por suerte las furgonetas con las obras de arte salieron un par de horas antes de que comenzaran los bombardeos. Ya se estaban desplazando por el país. Pero aún así fue extremadamente estresante para todos los implicados, y estuvimos constantemente en contacto con los conductores para asegurarnos de que estaban bien, y fueron increíbles. Lea, dentro del patrimonio, la mayoría de las obras no se pueden desplazar. Estoy hablando, por ejemplo, pues, de los edificios, ¿no? ¿Cómo se afrontó este problema? Bueno, Valentina, desde hace un año los trabajadores culturales y la población también hacen todo lo posible para proteger los monumentos de la guerra, bloquear ventanas, cubrir las vidrieras con pantallas protectoras, envolver estatuas y cubrirlas de sacos de arena, como lo hemos visto sobre todo en Odessa. Lamentablemente, esos esfuerzos no fueron rivales para las bombas rusas, y por eso organizaciones como la UNESCO se muestran muy preocupadas. Según los registros de la Agencia de la ONU, hasta el 22 de febrero, hace 2 días, la invasión rusa dañó al menos 241 sitios del patrimonio cultural
del país, y es por esa inquietud que la UNESCO tomó la decisión a finales de enero de inscribir el centro histórico de Odessa como patrimonio mundial en peligro, lo que reconoce su valor universal excepcional. Era un deseo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había expresado rápidamente cuando empezó la invasión rusa, y las imágenes que están viendo ahora son de marzo del año pasado, de un reportaje que nos grabó nuestra corresponsal en el terreno, Catalina Gómez Ángel. Un año después podemos ver que la ciudad parece un poco menos en guerra, pero el reto de preservación de su patrimonio no cambió. Con este nuevo estatus jurídico, los Estados miembros de la ONU se comprometen a hacer todo lo posible para proteger este sitio, por lo que tienen una obligación legal con la comunidad internacional. Escuchamos las reacciones de la directora general de la UNESCO y del ministro ucraniano de Cultura. Primero, hay la dimensión simbólica de decir que esta ciudad pertenece al patrimonio mundial. Nos concierne a todos. Todos tenemos los ojos puestos en ella y reconocemos su historia y su contribución al patrimonio. Luego, hay una dimensión jurídica de protección, porque hay una Convención Internacional de Protección del Patrimonio Mundial firmada por 194 Estados miembros y contiene la obligación de los Estados miembros de no destruir deliberadamente el patrimonio, lo que supondría un incumplimiento de sus propias obligaciones internacionales. Están matando a nuestros ciudadanos. Están dañando nuestro patrimonio cultural, lugares, hogares, y quieren seguir haciéndolo. Espero de verdad que el paraguas de la UNESCO, el escudo azul, pueda proteger al menos los cielos de Odessa y a la propia Odessa de estos bárbaros ataques de los rusos durante esta guerra. Bueno, Ley, para finalizar, ¿nos puede hablar de cómo estos diferentes actores que están luchando para proteger el patrimonio cultural de Ucrania están trabajando desde ya? Sí, es que pensar en el fin de esta guerra también hace parte de las prioridades frente al robo de obras, pero también a los traslados a otros países, como lo hemos visto. Las organizaciones están ayudando a preparar inventarios, una medida prevista en la Convención de la Haya sobre la protección de los bienes culturales en tiempos de guerra. Originalmente escritos a mano, estos inventarios están destinados a ser digitalizados, y junto a los inventarios, la UNESCO también está trabajando con imágenes por satélite para vigilar la destrucción de bienes culturales y patrimoniales. Nuestra principal responsabilidad es asegurarnos de que disponemos de información sobre la situación de los yacimientos para estar preparados para la reconstrucción. Pero sabemos que en circunstancias anteriores esta documentación también ha sido utilizada por las autoridades del país si quieren investigar acusaciones de crímenes de guerra. Y para concluir sobre el tema de la digitalización del patrimonio ucraniano y de Internet como un lugar que se volvió necesario en esta guerra, quería hablar de Backup Ukraine. Es una aplicación móvil de escaneo que convierte a cualquier ucraniano en archivista digital, capturando edificios, monumentos y otros elementos como modelos 3D con su teléfono, y los guarda automáticamente en una base de datos. Es una documentación digital que busca transmitir la herencia cultural del país a las generaciones futuras y que incluso podría algún día ayudar a la reconstrucción de lo destruido. Lea, usted muchas gracias por todo este análisis cultural, que realmente sí, va a ser muy difícil, pero esperamos que se pueda lograr. Y es que volvemos con nuestro invitado, con Marcus Meier, porque le quiero preguntar justamente por este tema de la reconstrucción, porque podemos hablar de tiempo y dinero para reconstruir cosas físicas, pero ¿es posible reconstruir moralmente? Pues yo creo las heridas entre ucranianos y rusos son muy profundos ya. Y son cosas, lo mismo en Yugoslavia. Tú tenías un pueblo que vivía juntos 40 años y después tienes de un día a otro esta amargura, este odio. Yo creo lo más importante es encontrar una solución política para la paz que sirva para los rusos y los ucranianos. Hay que recordar que la diferencia no es tan grande. 50% de los ucranianos hablan ruso, que es algo raro, y dices que entonces, ¿qué es la diferencia? Ni étnico, ni religioso, ni nada. Entonces, todo lo que faltó para
un conflicto, digamos, tradicional entre dos religiones, dos etnias, entre pobres y ricos, etc. Esto faltó totalmente en el caso del conflicto de Ucrania. Entonces, yo creo será muy difícil reconciliar estos dos, pues ni son dos pueblos, estas dos partes de la comunidad rusa después del conflicto. Y lo más temprano lo apagamos, lo mejor, obviamente. Ahora, ¿cuál va a ser este costo social de una generación que viene de 2 años de restricciones por la pandemia del COVID-19 y ahora 1 año de una guerra que no se sabe todavía para dónde va? Pues hay que recordar que 1 en 3, es un poco cínico, de los europeos en es los refugiados. Han salido muchos refugiados de Ucrania que saben leer y escribir, estudiados, etcétera, etcétera, y ya viven 1 año en Alemania, en Francia, etcétera. La pregunta es, ¿ellos van a regresar o van a decir, se viven muy bien aquí? Los alemanes ofrecen muchos beneficios para ellos, mucho trabajo, etcétera. Entonces, para, digamos, la Ucrania posguerra será un país muy, muy diferente de la Ucrania postsoviética, eso ya es claro. También los costos, si la Unión Europea va a incorporar la Ucrania en un tratado con Rusia o no, eso ya se negocia, ¿no? Bueno, y perdón, una última intervención que quisiera hacerles es que justamente por estas personas que se fueron y que no quieren volver, ¿cómo se repara la pérdida de un país, la pérdida de sus vidas? Pues a nivel mundial ya tenemos una gran casa para los mejores mentes. Entonces, gente estudiada son lo que generan en economías modernas ingresos, impuestos, entonces, y son libres. Entonces, si ellos deciden quedarse en Francia, en Alemania, en Italia, sea lo que sea, es imposible, no son prisioneros de guerra, como antes en China. No puedes decir, mira, ustedes pertenecen al Estado. Todas estas cosas no se han tocado todavía, pero eso también juega un papel inmenso en este conflicto, obviamente, ¿no? Marcus, gracias por acompañarnos aquí a analizar los diferentes aspectos de toda esta devastación que ha dejado la guerra, cómo ha afectado también en diferentes ámbitos a los ciudadanos ucranianos, a los rusos y también al resto del mundo. Bien, de esta manera llegamos al final de este espacio, agradeciendo a nuestras enviadas especiales, Catalina Gómez Ángel, Irene Sabio y Emanuel Schatz, y a nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colas. Y también a nuestros invitados en plató, Aneta del Mar y Konomova, que nos acompañó en la primera hora, y Marcus Mayer, a ustedes también por acompañarnos en este espacio especial cuando se cumplieron 365 días de la guerra en Ucrania. Buena tarde para todos. Nosotros los dejamos con este recuento de imágenes que dejaron huella en este año de la invasión rusa a territorio ucraniano. За нами правда, за нами Россия. Все відновимо, все переживемо. Слава Україні!